Hola, bienvenidos una vez más a LinguaVit, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a hablar del verbo do en nuestra serie de los verbos. Van a ver cómo do es un verbo muy importante en inglés y uno de los verbos que quizás más complicaciones nos presentan a veces a los hispanos. Pero es muy sencillo, una vez que usted vea el video paso a paso. Invito entonces a que observe detalladamente toda la información que vamos a ir discutiendo a través de este video. Ok, continuemos. Ya hablamos del verbo to be. Ahora vamos a hablar del verbo do como auxiliar. Para entender muy fácil qué es el verbo do como auxiliar, necesariamente debemos de nuevo poner nuestra mirada sobre los verbos principales y particularmente sobre sus características en común. Recuerden que hablábamos que los verbos principales no se pueden contraer negativamente, es decir, con un verbo principal yo no puedo hacer una negación directa, yo no puedo decir yo no trabajo, utilizando el verbo directamente, poniendo la negación, la partícula negativa delante del verbo, y mucho menos contrayéndola. Ahí es donde aparece y es importante el verbo auxiliar do. Esto que vamos a hacer, esto que ustedes van a ver, es exclusivo del verbo do. Ningún otro verbo del inglés le permite a los verbos principales cumplir esta misma función, hacer esto mismo. Entonces, tomemos este ejemplo de nuevo. Yo trabajo, I work. Ya explicamos que para negar esto, poner la partícula negativa en not delante del verbo. Esto no lo podemos hacer. I work not. Para eso utilizamos al verbo do. Como do es auxiliar, entonces yo escribo el pronombre yo, escribo el verbo do, delante de do yo sí puedo poner la partícula negativa not. I do not. Y luego escribo lo que voy a negar. No trabajo, yo no estudio, yo no duermo muchas horas, en fin, lo que queramos negar. Y como ven, la partícula queda antes del verbo. I do not work. Esto es formal, es decir, es formal porque tengo el verbo auxiliar separado de la partícula. Sin embargo, lo podemos contraer y decimos que esto es informal. Yo no trabajo. I don't work. Informal. ¿Qué es informal? Pues informal es cuando uno está hablando con los amigos, con la familia, con gente muy allegada, compañeros de trabajo. Eso es informal. Formal es cuando estamos hablando en representación de una empresa, aún de sí mismo, pero de pronto una carta muy formal o una conversación formal con alguien que usted acaba de conocer. Entonces, en conversaciones informales, normalmente estamos usando las contracciones. Es muy importante que vayan teniendo eso en cuenta. Entonces, primera función del verbo do como auxiliar es ayudarle o permitirle a los verbos principales negar sus acciones. Función número 1. Y función número 2. Decíamos que los verbos principales no pueden formular preguntas por sí mismos. Como no pueden formular preguntas por sí mismos, ahí también interviene el verbo do. Cuando se quiere hacer una pregunta directa en inglés. ¿Y qué es una pregunta directa? Bueno, una pregunta directa es cuando uno le quiere preguntar a alguien, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cierto? Usted trabaja, por ejemplo, usted estudia. Esta es la afirmación. Por ejemplo, you work. Usted trabaja, eso es una afirmación. A esto simple y sencillamente le agregamos el do aquí atrás. Y lo convertimos en una pregunta. Do you work? Do you study? Es así de sencillo. Entonces recuerden, el verbo do
su función como verbo auxiliar son dos cositas principales. Ayudarnos a negar con los verbos principales, ayudarnos a preguntar con los verbos principales. Y es muy sencillo. Tiene una afirmación. ¿Quiere negar esto? Simple y sencillamente, entre este pronombre y este verbo, usted inserta la partícula negativa contraída con el verbo do. You don't work. Si usted quiere volver esta afirmación una pregunta, simple y sencillamente le agrega do delante de la frase. Si estamos hablando, pues obviamente cambia la entonación. Do you work? You don't work. Tiene la afirmación, you work. Negación, you don't work. Pregunta, do you work? De hecho, esta afirmación negativa, you don't work, la podemos volver una pregunta negativa. Simplemente tomamos la partícula negativa y la transportamos acá donde estaría do positivamente. Es decir, hacemos esto. Don't you work? Un poquito conflictivo, ¿cierto? Pero sucede cuando estamos conversando con la gente. Usted no trabaja, decimos en español. No trabajas tú. Sería esto. Entonces, más allá de esto, do como verbo auxiliar también tiene unos morfemas. Vamos a ver esos morfemas rápidamente. En presente, tiempo presente, do solamente tiene dos morfemas y es el verbo como tal, la base, que sería do, y recuerden que las terceras personas nos ocasionan inflexión cuando estamos utilizando un verbo ¿qué? Un verbo principal, una afirmación. Pero ¿qué sucede? Que el verbo do y el verbo to be también funcionan como verbos principales. Do como verbo principal es el verbo hacer, lo que uno hace. Yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, como verbo auxiliar, él no tiene ningún tipo de traducción. Jamás se le da una traducción. ¿Por qué? Porque su función solamente es ayudar a los verbos principales a negar o a preguntar. Entonces, sucede que cuando utilizamos a do como verbo auxiliar conjugado con una tercera persona, esa tercera persona afecta a ese verbo como si él siguiera siendo un verbo principal. Y esa inflexión, para el caso de do, no es solamente una S, es una ES. Entonces, si yo digo, I do not work, en tercera persona esto sería he does not work. Pero hablábamos también de que esto lo podemos contraer. La contracción de do de esto sería I don't work. Y la contracción de esto sería, es decir, he does, escribimos el verbo, y al igual que hicimos aquí, escribimos el verbo, y le agregamos la contracción, hacemos acá. Doesn't work. Observen por favor detenidamente que la contracción, cuando contraemos un verbo principal con un verbo auxiliar, este apóstrofe reemplaza a la O. Suele suceder. Al principio, cuando uno está aprendiendo, a veces nos acuerda dónde es que va esa comilla, dice la gente, dónde es que va ese apóstrofe. El apóstrofe siempre está reemplazando a la O. Cuando lo vamos a contraer con un verbo principal.
Entonces does se nos convierte en doesn't cuando hacemos la contracción negativa. O sea que este es el morfema afirmativo y el morfema negativo sería doesn't. Para las terceras personas. Y acá sería don't. Eso es el presente. Al igual que el verbo to be, do también lo podemos utilizar como verbo auxiliar en todos los tiempos pasados. Y su función va a ser exactamente la misma. Permitir o ayudarle a los verbos principales a negar y a preguntar, pero esta vez, ¿qué? En tiempos pasados. El morfema de do en pasado es did. Y de igual manera, él se contrae negativamente. Y ya sabemos, la contracción negativa de un verbo es, simplemente, le agregamos n, el apóstrofo que reemplaza la o y la t. Didn't. ¿Cómo lo utilizamos? Esta es la parte interesante. Yo digo que yo trabajo, I work. Pero si yo quiero, eso es una afirmación, pero si yo quiero decir que yo trabajé, o sea, hacer esta misma afirmación, pero en pasado, ¿qué tengo que hacer? Simplemente agrego el pasado del verbo, I worked. ¿Por qué? Porque recuerden que los verbos principales tienen presente, pasado y pasado participio. Es decir, yo puedo hacer afirmaciones directamente con ellos, en presente y en pasado. Pero ahora quiero negar, en pasado. En pasado, ¿qué debo de tener en cuenta? Que el verbo principal, que es work, no puede negar directamente. Ya lo hablamos. Para eso necesitamos al verbo do. Pero como voy a negar ese en pasado, no en presente, entonces tengo que utilizar el morfema correspondiente del verbo do para el pasado, que sería did. Y a esto le agrego la contracción negativa. ¿Y qué debo de tener en cuenta? Que ya el verbo auxiliar me marcó el pasado y ya el verbo auxiliar me está marcando la negación. Ya estoy negando desde el principio en pasado la acción que quiero negar. Por lo tanto, el verbo principal simplemente pasa aquí en su forma base, forma natural. Ya él no puede estar conjugado porque ya aquí está el pasado. Si yo pongo el pasado aquí, esto no tendría coherencia. Visto de otra manera, y es importante que lo tengan en cuenta, porque lo vamos a hablar mucho cuando estemos hablando de los verbos modales, siempre que usted esté diciendo algo o escribiendo algo, cuando lo esté leyendo va a notar eso. Siempre que estemos en la presencia de un verbo auxiliar o modal, como es este caso, el verbo que sigue tiene que estar escrito o pronunciado, dicho, de su manera base, es decir, de su forma natural. El verbo tal cual como es. I didn't work. I worked, I didn't work. Aquí estoy afirmando en pasado, yo trabajé. Pero aquí estoy negando en pasado, yo no trabajé. Como estoy negando, entonces necesito el auxiliar. Y lo interesante es que esto es igual para todos los demás pronombres. Sean terceras personas o sean segundas personas o plurales, esto no va a cambiar. Es decir, yo aquí podría escribir
o cambiar este pronombre I por cualquier otro de los pronombres, you, he, they, y esto va a seguir siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, los verbos principales solamente sufren inflexión. ¿En qué tiempo? En presente con las terceras personas. Pero como aquí estamos hablando en pasado las terceras personas no pueden ocasionar ningún tipo de inflexión sobre ningún verbo. Bueno, y eso era todo entonces lo que teníamos que hablar acerca del verbo do, un verbo muy importante del inglés. Recuerden que sin do no podemos negar directamente, no podemos preguntar directamente con los verbos principales. Espero que la información haya sido suficiente y completa. Y recuerdo que puede volver a ver el video las veces que sea necesario hasta que el tema le quede claro. Y recuerde que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Muchas gracias.